Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio. Seguimos conversando con Mercedes Malavé. Ella es dirigente nacional de Unión y Progreso, además directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas IFEDEC. Nos estabas conversando antes de irnos a la pausa en esa necesidad que tiene la población venezolana de cubrir pues sus necesidades básicas. Estamos hablando de la comida, de las medicinas, de la alimentación, del tema de poder surtir combustible, los que tienen vehículos, bueno, mantenerse, ¿no? Estar en el día a día. En esas circunstancias, ¿cómo se puede además llamar a la población venezolana a participar? ¿Cómo pueden hacer a que estos mensajes alternos lleguen, ustedes que se califican como un grupo pues moderado o una opción diferente? ¿Cómo llamar a esa población venezolana cuando se percibe que dentro de la oposición hay 40 posiciones, que el gobierno pues tampoco les está dando respuestas, que vienen procesos y procesos de negociación, de diálogos, de manos, de firma, de acuerdo, pero nada termina finalmente de concretarse en favor de la gente? Sí, bueno, últimamente, la semana pasada estuvo Eduardo Fernández aquí en tu programa, que es el presidente del IFEDEC. Hablamos mucho de no perder la esperanza, ¿no? De seguir luchando, de seguir trabajando por el futuro de las próximas generaciones de venezolanos, ¿no? Pensar mucho en los niños, pensar en la necesidad de tener un país bonito, un país con oportunidades, un país con educación, y que eso nos lleve a no cansarnos en la lucha, pero al mismo tiempo asumir la política con la cabeza, con la razón, no con las pasiones ni con la energía y la voluntad desenfrenada, sino sabiendo, como decíamos en la primera parte de este programa, sabiendo alcanzar metas posibles para que Venezuela se recupere, para que Venezuela mejore, para que la economía vuelva a prosperar, ¿no? En ese sentido, pues tenemos donde inspirarnos, ¿no? Siempre y cuando sepamos seguir discursos serios que verdaderamente apelan al interés nacional. Pienso en las iglesias, por ejemplo, en los comunicados que cada tanto emite la conferencia episcopal, en las llamadas que ha hecho el sector empresarial últimamente, muy concentrado en el tema de los trabajadores y en buscar mesas de diálogo social para poder resolver el tema del salario en Venezuela. Claro que hay iniciativas, ¿no? Iniciativas que a veces se satanizan por lo que hablábamos de las redes, se genera desconfianza, pero resulta que allí están las soluciones, las posibles soluciones, ¿no? Ayer en un programa, en una entrevista internacional, le decía al periodista, mira, yo creo que es la hora de ponerle un poco de pragmatismo al tema venezolano, que los políticos sepamos ser un poco más pragmáticos, menos moralistas, menos los buenos y los malos, lo blanco y lo negro, y tratar de concentrarnos en la solución de problemas concretos, de problemas, porque en esas soluciones de problemas que parecen materiales, ¿no? La comida, el agua, los servicios públicos, la educación, se juega la dignidad de la persona humana. La dignidad del ser humano reposa en esas condiciones materiales. Entonces, ¿qué nos toca a los políticos? Pues tratar de ser un poco más pragmáticos, tratar de buscar soluciones, porque en eso consiste hoy defender la dignidad del ser humano, Bueno, que es uno de los grandes valores de la política, por los cuales estamos aquí, porque si no, no tendría sentido. Y que justamente las crisis y los problemas se solucionan es en medio de esas mesas de debate, de discusión, de sentarse y escuchar al otro, la diversidad de ideas, de pensamientos, de propuestas, siempre que tengamos un centro. Y eso es lo importante, ¿no? Que no se pierda el centro, porque dentro de todo este escenario de discusión política muchas veces pareciera que el centro es el candidato o la figura de esta persona. O mis derechos. Sí, pero el centro Venezuela, el progreso de Venezuela, a veces se pierde, ¿no? Como ese norte por el que todos deberían estar luchando. Sí, a veces cuando uno piensa en mis derechos, en mi partido, en mi proyecto, pues no sé, a veces pensar en las mujeres venezolanas subiendo un montón de escaleras con bidones de agua pesadísimos, ¿no? O gente en condiciones inhumanas entrando en el metro o viajando en transporte sin seguridad o qué sé yo, o esperando una operación en el hospital, una diálisis y no hay aire acondicionado. Bueno, tantas calamidades que deberían llevarnos a decir, no soy yo. O sea, son los venezolanos, los 30 millones de venezolanos los que están fuera y están desesperados por volver. Todos los días nos escriben en las redes sociales, a ti, a mí, personas que dicen, yo estoy en tal país y quiero volver a mi país, mi mayor deseo es volver. Bueno, pensar en todo eso tiene que ser la gran fuerza. Hace pocos días, ayer celebramos el Día Internacional de Nelson Mandela. Sí.
Y yo me imagino que la gran fuerza de Nelson Mandela era pensar las condiciones de racismo, de segregación en la que vivían sus propios compatriotas, ¿no? Y eso lo llevó a ser capaz de renunciar a cualquier cantidad de cosas con tal de lograr que ese sistema opresor pues se aboliera en su país, y lo logró. Y luego trabajar el perdón, la reconciliación, ese diálogo con incluso aquellas personas que lo apresaron. Aquí hay algunas preguntas de nuestra audiencia. El señor J. Franco 245 nos escribe, como muchas tardes, abrazos y saludos para las damas, mensaje breve, estoy con la plataforma Malabé. Esta cumbre repentina es una oportunidad de oro para Venezuela, nos da como comentario. También habla de la ola de calor de este verano que promete un crudo invierno con Rusia al margen. Parecía que respiraban gas licuado. También las necesidades geopolíticas que en estos momentos tiene Europa, las necesidades que tiene América Latina y cómo pueden quizá ambos continentes encontrar soluciones o respuestas para ambos. Claro, necesidades que se convierten en oportunidades para Venezuela, ¿no? Dado el recurso del petróleo que tenemos y que tenemos que sacarle el máximo provecho en el tiempo que le queda de vida, ¿no? Es que tenemos de verdad que sentir la urgencia primero, de no perder oportunidades comerciales que se abren para Venezuela en este momento y que en otras épocas las hemos sabido aprovechar, sino también, bueno, en el sufrimiento, repito, de tantas personas, ¿no? De verdad que a veces uno, si tuviera una varita mágica, ¿no? Para tocar los corazones, tocar las voluntades de los políticos y decir, mira, es necesario que todos sumemos a este proyecto de integración, a este proyecto de unión nacional para poder aprovechar las oportunidades y resolver el problema de tanta gente que lleva mucho tiempo sufriendo, ¿no? Bien, hay otros mensajes, también nos escribe el señor David Inocente Osorio, él piensa diferente a usted y le dice lo siguiente. Su invitada habla de anarquía, la anarquía la ha promovido la oposición con guarimbas, presidentes ficticios, petitorios de bloqueo genocida, violatorios del derecho internacional, medidas coercitivas unilaterales, paros petroleros y golpes de Estado. Bueno, todas esas cosas que puedo coincidir con él, que son anárquicas, son chiquiticas, así, de este tamaño, microscópicas, al lado de la anarquía del gobierno, ¿no? O sea, al lado de la anarquía que encontramos cada vez que queremos hacer un trámite, cuando vemos el deterioro de los servicios básicos en Venezuela, cómo la corrupción se ha llevado, pues, millones de dólares y lo que ha dejado es monumentos, obras sin terminar, obras sin concluir. Un país que no se ha modernizado, que acabó con la empresa privada, que acabó con la industria, que acabó con las empresas incluso del Estado, acabó con PDVSA, acabó con las empresas básicas. Es mucho mayor el daño que le ha hecho este pésimo gobierno al país que las iniciativas alocadas, coincido, de algún sector de la oposición. Que también han hecho mucho daño y como mencionabas en el bloque anterior, ya el país ha sufrido bastante de los errores de un lado, de los errores del otro, de la corrupción roja, de la corrupción negra, de distintos colores. Y tú decías una frase, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y también nosotros como venezolanos nos hemos equivocado, también en nuestro país vimos cómo el pueblo dañaba al pueblo. Está por un lado este tema de las guarimbas que también llevaron a una violencia extrema donde los venezolanos se hicieron daño, pero también han sido muchos, recordamos la época de los bachaqueros, venezolanos sobrevendiendo productos a otros, en fin, hemos pasado diferentes etapas y pues ya hemos sufrido bastante. Y hablabas de esas etapas que luego viene como un periodo en los que todos, más allá de derechas, de izquierdas, de chavistas, escuálidos, opositores, pensemos en poner esas soluciones que tanto daño han hecho a nuestros ancianos, que tantas familias se han quedado desintegradas, no importa que usted sea una familia chavista, una familia opositora, muchas familias hoy no están unidas y eso lo sabemos los venezolanos y es parte de este daño. ¿Cómo podemos tener una mirada entre todos más constructiva y propositiva para aportar soluciones a tantas cosas? Bueno, rectificando, Rosa, sabiendo que la política revanchista, la política del odio, la política del mal, de promover el mal, no nos lleva sino a más destrucción. Tenemos que, digamos, como se dice en el lenguaje religioso, ¿no?, convertirnos hacia el bien. O sea, tenemos que ser personas de bien común, personas que sean capaces de deponer deseos de venganza, deseos de justicia por las propias manos, a la reinstitucionalización del país, ¿no? Bueno, las madres de familia saben cuánto tienen que soportar por el bien de un hijo, ¿no? Cuánto tienen que perdonar a veces en su propia familia daños, insultos, afrentas por el bien de la familia, ¿no?
el sufrimiento no, digamos, una injusticia, uno no la sana interiormente, sino hasta que es capaz de perdonar. Si no, puede mantenerse uno con ese reconcomio interior eternamente, ¿no? Entonces, bueno, pero yo sí veo, mira, nosotros que tenemos tantos años con este discurso, yo sí veo que hoy en día hay más receptividad hacia estos temas, se ve, ya se ha intentado todo, no ha dado resultado, también se han hecho promesas de invasiones, promesas de soluciones mágicas que han sido falsas, han sido mentiras y además no eran nada convenientes que ocurrieran. Entonces también yo creo que hemos aprendido lecciones en estos años. El que no haya aprendido lecciones en estos años es que no ha sufrido nada, Claro. es que no le ha costado nada, es que no ha experimentado el dolor tan profundo que se tiene que experimentar para cambiar un estilo de vida, un pensamiento por otro más constructivo, digo yo, ¿no? Mercedes, tenemos que ir a una pausa. Muy bien. Gracias por ese mensaje y esa reflexión. Respuestas para nuestra audiencia que nos escribe a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.